Hoy vamos a hablar de los precios de los combustibles. Mi teoría es que hay que bajar los precios de los combustibles, señor presidente Petro. Usted en su campaña prometió que no iba a subir los precios de los combustibles. ¿Cómo se definen los precios de los combustibles? El precio de la gasolina, por ejemplo, que es igual a lo que lo cuesta a Ecopetrol producir un barril de petróleo o un galón de gasolina corriente, lo que llama el ingreso productor, más unos gastos que tienen que ver con transporte, con impuestos, con márgenes que tiene que pagarse al comercializador mayorista y al comercializador minorista. El problema es cuánto se le debe pagar al productor, o sea, al Ecopetrol. Ahí está el problema. Porque la teoría que viene desde 1998, impuesta por el Fondo Monetario Internacional, que hizo una misión en mayo de 1997. Y ustedes saben que lo que diga el fondo son órdenes aquí para estos gobiernos neoliberales de Colombia. Porque los economistas colombianos son los más neoliberales del mundo. Entonces fue orden y entonces decidieron que el precio o el ingreso al productor, que es Ecopetrol, debía cobrarse como si nosotros fuéramos exportadores de gasolina o de petróleo. En este caso, gasolina corriente. Y entonces se dijo, el precio no es el costo interno, lo que le cuesta a Ecopetrol producir un galón de gasolina, sino que nos costaría exportarlo, supongamos que lo exportáramos, ¿no es cierto? Entonces, claro, los precios son muy diferentes, los precios son muy más altos a nivel internacional. ¿Por qué? Porque Colombia es un país autoproductor de petróleo, también produce buena parte de gasolinas y los costos internos son mucho más bajos. Yo siempre he dicho, llevo peleando que hay que cobrar según precios internos. Mira, hasta 1997 se cobraba según el precio en la refinería, lo que le costaba al Ecopetrol cobrar o le costaba un galón de gasolina. Entonces, eso era así como en esa época, excepto en 1998. Entonces, comenzó a cobrarse un precio de exportación, como si fuéramos no super autosuficientes en gasolinas. En el mundo, todos los países autoproductores de petróleo o autosuficientes en petróleo cobran según los precios internos. Colombia, en cuanto a los precios de la gasolina corriente, es el país 31 más caro del mundo. Todos los que están por debajo son países petroleros. Hay unas dos excepciones, o una que es México, que es productor de petróleo y tiene un costo de la gasolina corriente más alto, pero eso se debe que antes los gobiernos eran todos neoliberales y aplicaban toda la receta del Banco Mundial. Entonces colocaron precios de exportación. Argentina antes no era autosuficiente en petróleo hasta hace un año y medio y tenía un poquito alto el precio de la gasolina, pero hoy es muy similar a Colombia. Y también el caso de Brasil está un poquito por encima de Colombia, pero no mucho. Pero es que Brasil, aunque ya es autosuficiente en petróleo, tiene que comprar derivados de petróleo bastante, ¿no? Entonces, esos son los únicos casos. Pero además, todos son basados en precios internos de producción. Y nosotros no estamos haciendo eso, porque como les digo, desde 1998 se creó eso. Pero más grave lo que ocurrió en 2007. En 2007 creó lo que llaman Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo. Supuestamente se hizo para ver cómo se disminuye la variación de precios, pero con el tiempo se volvió un chantaje para obligar a los colombianos a que acepten subir los precios de la gasolina. Ustedes sí oyen cada rato que el gran argumento que ha el ministro de Hacienda y todos que lo siguen es que hay que cumplir con el Fondo de Estabilización de Precios. No podemos permitir que haya tenga déficit y por lo tanto para que no tenga déficit hay que subir los precios de la gasolina. Ese es el cuentico que nos han metido. ¿Y puede decir un argumento? Pues acaben con el fondo, punto. Eso no existe en ningún país del mundo. En ninguno de los países que son autoproductores de petróleo, yo no conozco que exista un fondo de estabilización de precios de los combustibles. En Chile aparece algo similar, pero miren, en Chile son importadores totales de petróleo. Pero ellos hoy subsidian la gasolina de todas maneras a sus ciudadanos, a pesar que les cueste más, subsidian a través del presupuesto del Estado. Hace no sé cuántos meses, ese fondo que tienen ellos le invirtieron 2.500 millones de dólares para poder subsidiar los precios a los ciudadanos chilenos. Entonces, es el único caso muy parecido. Entonces, aquí no metió el caso de fondo estabilizador, que lo aprobaron por proyecto de ley de plan de desarrollo en 2007, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Aprobaron ese famoso fondo de estabilización y lo siguieron aprobando todos los demás gobiernos, o sea, el gobierno de Pastrana, el gobierno de Santos, el gobierno de Duque y el gobierno de Gustavo Petro. El gobierno del cambio siguió una política neoliberal. Entonces,
El chantaje es, no podemos, hay que aumentar el precio de las gasolinas porque si no se aumenta el déficit del fondo de estabilización y entonces ese déficit quiere decir que nosotros los del gobierno tenemos que darle la plata con petróleo. O sea, papá con hijo, dale, yo con yo. Entonces, la solución, señores, es acá en ese bendito fondo de estabilización. No sirve para nada, no sirve para el chantaje. Es una camisa fuerza para obligarnos con el argumento es que si no se hace, se aumenta el déficit del fondo de estabilización y que entonces el gobierno tiene que sacar plata del presupuesto y por lo tanto no puede ser gasto social. Bueno, pues si acá el fondo de estabilización es el problema. El gobierno tiene que sacar plata, simplemente, y puede gastar plata. Entonces, ese es el otro argumento que dan ellos. Y no hay subsidios. El otro cuento que dicen que hay subsidios. No hay subsidios. Hoy, con el precio de la gasolina corriente, lo que decide Ecopetrol son 8.350 pesos por galón de gasolina. Mira, a Ecopetrol le cuesta producir 3.000 pesos. O sea, no hay subsidio. Porque el costo que paga el colombiano es más alto que lo que le cuesta producir ese galón de gasolina corriente a los colombianos, o el diésel oil, ¿no es cierto? Entonces hay que quitarnos ese mito que no hay subsidio, porque es el otro cuento, ¿no? Que hay subsidio, y que entonces estamos financiando o subsidiando a los ricos. Tampoco es cierto. Hoy la gasolina corriente, ¿quién nos dice? Los taxistas. O sea, si aumenta el precio de la gasolina, pues aumenta el precio del pasaje del taxi, ¿no? Los motociclistas son 12 millones, por favor, no son pobres. El 80% de los que usan motos son de estratos 1 a 4, no son pobres. Y los ricos, hay otra cosa que no menciona el gobierno, utilizan gasolina extra. La gasolina extra es para los carros ricos, de alta gama, ¿sí? Lo utilizan los ricos. O sea, ahí en las cuentas mezclan gasolina extra con gasolina corriente. Los automóviles hoy no son, solamente los usan los ricos, no los estratos 1 a 4. Tienen el 65% de los carros del país. Hay un 35% de estratos 5 y 6, pero ahí están metidos los carros de alta gama, los BSs, los BMW, los Ferrari, los Jaguar, que utilizan gasolina extra, ¿no? Y no gasolina corriente. Y también la gasolina corriente utilizan ciertas actividades del campo, o sea, perjudica al campo. Y además, ¿por qué tenemos que cobrar precios internacionales si nosotros somos autosuficientes? Entonces perdemos competitividad. Entonces, ¿qué sacamos con tener recursos naturales? ¿Qué sacamos con tener petróleo? Entonces, importemos petróleo, saquémosla. Terminemos la exploración, como hizo el presidente Petro, y punto, importemos petróleo, porque ahora mismo tener petróleo que no tenerlo. Y precisamente si se tiene recursos naturales para tener ventajas competitivas, para cobrar más bajo interno que afuera. Claro, uno puede, si tiene excedentes, por ejemplo, gasolina en refinación, pues exporta. Y lo exporta a precios internacionales, claro, a los que nos compran afuera, ¿no? Entonces, ese es ahora, otra cosa. El mayor incremento de precios que ha hecho en gasolina corriente, cualquier corriente, en los últimos 100 años, desde que comenzó a operar la refinería de Barrancabermeja en 1921, es en este gobierno. Mire, este gobierno ha aumentado los precios de la gasolina en 52%. En términos reales, el aumento más grande en 100 años. Ponle cuidado, el gobierno de cambio, ¿no? El gobierno de cambio ha hecho el aumento más grande de la gasolina. Mire, en otros países ya había una reducción. O si esto se hubiera producido en el gobierno de Duque, mire, las manifestaciones han sido mortales. Pero la burocracia sindical, que está coactada por el gobierno, no piensa en los colombianos. Ese es el más grave error de la burocracia sindical hoy, en general. No piensan por los colombianos, piensan solamente por su propio interés personal, por sus puestos que tienen allá en el gobierno, pero no piensan por el interés del pueblo colombiano. Es que yo no estoy defendiendo a los transportadores, yo estoy defendiendo a la ciudadanía colombiana, al pueblo colombiano, porque es que sube. Mire, si sube el precio, dice ¿qué ocurre? Pues sube todo. Suben los precios de los bienes, suben los pasajes urbanos, interurbanos. ¿Y eso qué significa? Afecta el ingreso de los colombianos. Afecta el ingreso de los hogares, aumenta la desigualdad de ingresos. Y pierde competitividad el país. Es que no hay que pensar solamente en términos teóricos, hay que pensar en términos sociales, que no piensen estos neoliberales. Lo más grave de todo esto es que en nuestro gobierno, que era de cambio, está manejado en la parte económica por neoliberales, furibundos neoliberales, como el ministro de Hacienda actual y otros que lo siguen. Y aún más, los mismos del pacto histórico, que se dice de izquierda, progresistas, ahora están defendiendo las políticas neoliberales. Es que uno tiene que ser independiente. Nosotros, yo que soy intelectual independiente, progresista, yo apoyo lo que me parezca bueno el gobierno de Petro y critico lo que me parezca malo. Y en este caso, critico la política energética y específicamente lo que estamos hablando hoy, la política de precios de los combustibles. Entonces, mi teoría es, hay que quemar la fórmula, cobrar según los costos internos y aún más, bajar los precios de gasolina. Hoy están en 14.000 pesos. Miren, si se cobraba con costos internos, no valdría más de 11.000 pesos el galón de gasolina.
Y él dice que está en 9.000, no costaría tampoco más de 11.000 pesos. Entonces hay que cambiarlo. Pero señores, estos gobiernos no hacen caso. Sean de izquierda, derecha, centro, lo que sea, no hacen caso, no dialogan. Y si dialogan es para tomar el pelo. Lo único que aceptan estos gobiernos es salir a la calle, marchar pacíficamente, protestar pacíficamente, porque eso es nuestro derecho. Unirnos todos para protestar. Yo creo que eso es lo más importante, que hay que salir a la calle en este momento. Yo os invito a los colombianos a salir a la calle a protestar. Se está programando una gran marcha, una gran salida el 24 de agosto. De todo el sector de transporte, por supuesto, que es afectado como los dueños de todos estos vehículos, y el pueblo colombiano que es afectado. Entonces yo os invito a todo el mundo en que a medida que se anuncie esta marcha el 24 de agosto, salir a protestar pacíficamente, sin bloqueo, sin nada, sino pacíficamente, para mostrarle a estos gobiernos neoliberales, este gobierno que tiene una política neoliberal económicamente, porque lo es neoliberal completamente la política económica, defiende la política del Fondo Monetario Internacional en los precios de los combustibles, defiende lo que es la independencia del Banco de la República, defiende la regla fiscal, defiende que hay que poner límites a la independencia externa, defiende un Banco Central que solamente controla la inflación a través del aumento de la tasa de interés, causando problemas de crecimiento económico. Esa política hay que cambiarla. Precisamente votamos por un gobierno porque se decía que era antineoliberal. Pero mire, llegó el gobierno, este nuevo gobierno, al poder y mire su política, es totalmente neoliberal en la parte económica, pero totalmente neoliberal. No se diferencia de ningún gobierno en el mundo que sea neoliberal. En nada se diferencia. Aún más, hoy yo diría que Colombia es de los países más neoliberales en el mundo. Los que siguen todas las recetas del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, porque eso es así. Este gobierno y su ministro de Hacienda solamente bien preocupados, ¿qué dice el Fondo Monetario? ¿Qué dicen las calificadoras de riesgo? ¿Qué dice el Banco Mundial? ¿Qué dice la OCDE? 15 los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República de Colombia, que está lleno de puros neoliberales, todos son neoliberales. 15 los miembros de la Comité de la Regla Fiscal, todos son liberales nombrados por Iván Duque, además, todos, supremamente liberales. Y 15 los economistas de todos del anterior, defienden esta política de precios, por supuesto. ¿Por qué no hay protestas? ¿Por qué la parte financiera es calladita? Porque el gobierno está haciendo la tarea. Está haciendo la tarea que dice el Fondo Monetario Internacional que hay que hacer. Yo siempre digo, observen la experiencia, cuando el Fondo Monetario Internacional interviene en un país e impone sus políticas, ¿qué pasa? Ese país se acaba, pierde competitividad, pierde crecimiento económico, se aumenta la desigualdad de ingresos. No hay excepción. Hay que quitar una camisa a fuerza del Fondo Monetario Internacional. No hay que tener miedo. Hay que actuar autónomamente como país soberano, que no tiene por qué hacer caso a las calificadoras de riesgo, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial. Es una política independiente para beneficio del pueblo colombiano. Y en este caso, no acabar la política de precios de este gobierno, que viene antes, que como decía, viene de 1998. Pero este gobierno ha seguido esa misma política de precios. O sea, ha seguido la recomendación del Banco del Fondo Monetario. El año pasado, el Fondo Monetario, ¿qué hace? Felicita al gobierno por su política. El Fondo Monetario está feliz con este gobierno, porque sigue todas las políticas de él. Está feliz porque sigue la política de precios que quiere. Está feliz porque sigue la regla fiscal. Está feliz porque sigue una política macroeconómica, lo que llaman sustentable. Los neoliberales siempre utilizan la palabra, una política macroeconómica responsable, llaman los neoliberales a seguir los criterios del Fondo Monetario y de la economía, del pensamiento económico dominante de Colombia, que es neoliberal. Nosotros pensamos que ha llegado un nuevo gobierno porque prometió en la campaña que iba a ser antineoliberal, que iba a subir los precios de los combustibles, y ya está haciendo todo lo contrario. Los gobiernos no podemos permitir que sigan los gobiernos engañándonos, que una cosa es lo que prometen en sus campañas y otra cosa es lo que hacen cuando están en el poder. Entonces, yo invito, señores ciudadanos colombianos y colombianas, a que protesten. Hay que protestar. La única manera, como digo yo, que entiende la gente, el poder, sea de derecha, izquierda, es la calle. Salir a la calle, protestar pacíficamente, sin bloqueos. Miren, por menos han que gobierno del mundo. Miren lo que pasó en Francia con el señor Macron. Los chalecos amarillos protestaron por el incremento del diésel. No era incremento como el de Colombia. Menos protestaron. Sí, allá fue muy difícil porque es un gobierno, el señor Macron de derecha, que no quiso hacer caso. Bueno, los chalecos amarillos duraron meses protestando. Desafortunadamente hubo bloqueos, hubo daños en muchos sitios del país. Pero el señor Macron le tocó echar para atrás. ¿Qué ha pasado en Ecuador? En Ecuador han caído gobiernos por aumento del precio de los combustibles. En Chile, ¿qué pasó? Los movimientos que hubo antes de la llegada del pseudoizquierdista Boric al poder, por un aumento del precio del transporte del metro. En Panamá también no permitieron el aumento del precio de la gasolina. En otros países árabes también.
por aumento de precios de la gasolina, también protestaron. O sea, donde hay aumentos exagerados de precios, la gente protesta. Y como les digo, el aumento más grande que ha hecho un gobierno en un año, en toda la historia de este país, en 100 años, ha sido el gobierno de Petro. 52%, por favor, en términos reales, es el aumento más grande. Nunca ha habido, en términos reales, porque hubo años, en el siglo pasado, los 70, que la inflación era 35%, 30%. Entonces, se aumentaba el precio de gasolina por lo menos 35%, 30%. Pero en términos reales, este es el más alto de toda la historia colombiana. Y amenazan que van a subir el precio del diésel también a 15.000 pesos. Pero son tan cínicos que dicen, esperemos a las elecciones. O sea, es como decir, si lo hacemos antes de elecciones, hay protestas y golpe nos va mal el gobierno en las elecciones. Entonces, esperemos después de octubre. Mire, mire, eso es el cinismo. Hasta no tienen vergüenza de decirlo. Ya lo anunciaron que después de las elecciones de octubre, que son al final de octubre, 29 de octubre, ya en noviembre, o, bueno, se esperarán un mes o se esperará hasta el comienzo del año, que aumente el precio del diésel, porque ya no le importa, ya pagaron las elecciones de finales de octubre. Si perdieron, no les importa. Y si ganaron, pues tampoco les importa, sigue aumentando el precio, ¿no es cierto? Entonces yo os invito a los colombianos a que protestemos. No nos quedemos callados, por favor. Hay que salir a la calle, hay que protestar en lo como sea, en las redes sociales, en tweets, en Facebook, en YouTube, en todas partes protestar. No queremos más aumentos, va en el precio de la gasolina. Como digo, está por encima de los costos internos. ¿Por qué? Vamos a pagarle por hacer caso al Fondo Monetario Internacional. Yo por lo menos le hago caso. Yo llevo desde 1998 dando esta pelea. Porque se vuelva como era antes. Antes se cobraba según el precio de feria, lo que le costaba a Covetol producir un galón de gasolina. Se cobraba siempre así. En gasolina esta es diferente. Pues gasolina esta es un producto, es un combustible que utilizan los ricos, los carros de alta gama. Y si hay gente que no tiene carros de alta gama y que son ricos y que consuman gasolina, está bien que lo paguen entonces, ¿no? Pero no confunda a los demás colombianos, no confunda a los pobres motociclistas, a los taxistas, a los que utilizan carros de estratos 1, 4 para trabajar, para trasladarse a sus casas. Están perjudicando a esa gente. Al campo lo están perjudicando por equipos que se utilizan gasolina en corriente en el campo, para el campo. Entonces, señores colombianos, los invito a que salgan a la calle el 24 de agosto, como se va a anunciar seguramente esta semana, que se está haciendo llamamiento a todas, sin distingos políticos. Mire, como dijo un dirigente de uno de estos gremios, dijo, es que cuando yo voy a echar gasolina, no pregunto si la gasolina es de izquierda o de derecha, o de centro, o de extrema derecha o extrema izquierda. No, es gasolina que nos afecta a todos los colombianos, seamos derecha, izquierda, lo que sea, ¿no? Entonces aquí se trata de un movimiento multipartidario, multidiversa. No se trata de ir a pedir que cambie el presidente de la República, no, se trata a que el señor presidente cambie, actúe, déle orden a su ministro de Hacienda neoliberal, que hay que cambiar la fórmula, que hay que bajar los precios. Muchas gracias y los espero en la próxima ocasión para seguir hablando de estos temas nacionales e internacionales.